Días pasado, el Sí, lunes, una de las efemérides que también había sido, era el Día Internacional del Parkinson. sí. Así que vamos a estar en comunicación desde España con el licenciado Reinaldo Lavalle, licenciado en psicología con orientación cognitiva, conductual y especializado en neuropsicología clínica con experiencia tanto en evoluciones neurocognitivas como rehabilitación de la misma área. Hola Reinaldo, buen día, te saluda Darío y Nancy desde acá, desde Río Primero hasta la Madre Patria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Reinaldo, ¿qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Reinaldo, ¿cómo comienza el Parkinson o qué es el Parkinson? Bien. El Parkinson en realidad es una deficiencia, ¿sí? De la dopamina, del neurotransmisor dopamina, particularmente en la parte de la sustancia nigra. Sé que estoy dando como muchos detalles en particular, pero es que justamente la deficiencia de dopamina en la sustancia nigra tiene que ver con los movimientos, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando la deficiencia de dopamina, porque algunas neuronas se mueren, por consiguiente no pueden recapturar la dopamina, ¿sí? También la dopamina misma se muere. Entonces, a partir de ahí es cuando la enfermedad comienza como a salir, siempre con el principal síntoma, ¿no? Que es el temblor en la mano primero. ¿Eso es lo primero que se va manifestando o en los pacientes o uno cómo empieza a darse cuenta, digamos, que puede ser eso? En primera instancia, casi siempre comienza con un leve temblor. Es muy sutil al principio, entonces por eso es que también es difícil darse cuenta si una persona tiene Parkinson o tranquilamente puede estar haciendo un movimiento común y corriente, ¿no? Es el temblor en primera medida y después que la persona está un poco más lenta. Haciendo una comparación de la persona, por ejemplo, hace 1, 2, 3, 10 años, uno se da cuenta que en la actualidad la persona está muchísimo más lenta. Es como que camina más lento, le cuesta procesar y pensar. Entonces, esos son como los principales indicadores que uno debería prestar atención. ¿Hay alguna forma de prevenir estas situaciones o una vez que comienza es solamente una enfermedad que evoluciona? Lamentablemente no tiene una causa en la enfermedad de Parkinson. Se han hecho estudios y hasta ahora a lo que se ha llegado es que es una combinación de genética y factores ambientales que juntos interactúan y bueno, se podría desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Por eso cuando un paciente va al neurólogo bueno, para ver sus síntomas o para ver qué es lo que le está pasando, es muy probable que el neurólogo le comience a preguntar sobre su familia. ¿Sí? Por ejemplo, desde ahí para atrás, absolutamente todo es lo que por lo menos el paciente sepa y eso también nos da un pantallazo de decir, ah, capaz, no sé, por ejemplo, el tío paterno también tenía Parkinson, pero no se dieron cuenta en ese momento, porque estaba como más solapado. Claro. Ujú. Y más allá de estas cuestiones quizás hereditarias, mencionabas también algunos factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores? ¿O qué puede influir? Los factores ambientales tienen que ver con todo lo que nos pasa en nuestra vida cotidiana. Entonces es muy complejo de dar cuenta de ello porque literalmente es una interacción entre la genética, todos los genomas, los genes del cuerpo humano, con las distintas situaciones, eventos que nos van transcurriendo en la vida. Eso es una suposición. Todavía no hay una causa. Ese es el problema. Es una enfermedad de la que no hay causa y a la que tampoco se tiene cura. La medicación solamente va con la perspectiva de amesetar los síntomas, no como de extenderlos un poco, pero la enfermedad no tiene cura. La forma de trabajar con estos pacientes que ya han expresado la enfermedad es simplemente con la medicación. Depende del caso. Ajá. En este sentido, generalmente se comienza con neurología y a partir de ese momento, en base a los síntomas que tenga la persona, porque la enfermedad del Parkinson cursa con deterioro cognitivo. Al principio es leve
y a medida que pasa el tiempo muy probablemente se convierte en demencia. Por eso es la segunda enfermedad neurodegenerativa más conocida después del Alzheimer. Son las dos como el top 10. Y es más, el año pasado, justo ahora estaba viendo como unas gráficas, se diagnosticaron a 6 millones de personas con Parkinson. Es un montón en todo el mundo, entonces también es como un llamado de atención, ¿no? Claro, eso si le sumas más el Alzheimer y más otras enfermedades también de ese tipo, o sea, como arteriosclerosis, por ejemplo. Claro, qué bueno que dijiste eso, porque la enfermedad de Parkinson tiene que ver, al principio puede pasar desapercibida porque uno se puede confundir con la esclerosis múltiple, porque cursan parecido, generalmente con problemas motores. Ya después como que toman caminos distintos. Pero bueno, eso generalmente se da cuenta un neurólogo y lo evalúa muy bien un neurólogo. Y en base a eso, con los pacientes se trabaja con medicación y con psicología, en este caso con lo que sería neurorehabilitación, y en todo caso también con psicomotricidad. Depende de qué tan avanzada está la enfermedad. Bien. Reinaldo, recién decía de la estadística de 6 millones de personas. ¿Puede haber afectado también los 2 años de pandemia esos números? Puede ser. Lo que pasa es que no se ha hecho un estudio de ello. La pandemia lo que jugó a favor en el mundo sanitario es que nos permitió hacer como más estadísticas. Nos permitió como hacer como, bueno, recabar más información, recabar más datos, aprovechando que todo el mundo estaba en su casa. Eso nos permitió como armar más procesos de investigación. El problema de esto es que estamos hablando de que son 6 millones de personas, pero esto es una cifra blanca. Seguramente sean 10 millones de personas más las que también tienen la enfermedad de Parkinson, pero es tan leve o pasa tan sutil que uno no se da cuenta y no son diagnosticadas en ese momento. Estas esta doble de personas fuera de esta estadística conocida, ¿puede ser que tengan durante mucho tiempo síntomas leves? ¿O sí evoluciona rápidamente? No, generalmente si la enfermedad se presenta de joven, porque la enfermedad se puede presentar de joven, se puede presentar son casos excepcionales, ¿no? Pero se puede presentar en personas de 40 o hasta de 30 para adelante. Y mientras antes se presente, es más probable que se extienda más en el tiempo. Bien. Entonces, por ejemplo, si se expresa la enfermedad en una persona de 90 años, es más probable que la enfermedad se desarrolle muchísimo más rápido. Claro. ¿Y cuál es más allá el tratamiento, digamos, en tanto en un adolescente, no tan adolescente, de 30 o 40, digamos, cuál es el tratamiento o en qué te va limitando, digamos, la enfermedad? La enfermedad afecta sobre todo a la funcionalidad. O sea, imagínate, al principio estás como todo bien, estás con un ligero temblor, y de pronto un día te das cuenta que no puedes tomar más apuntes. Y es como uno dice, no puedo tomar más apuntes. Entonces se elaboran estrategias y, por ejemplo, se pasa a la compu o se pasa a otros medios, ¿sí? Es una enfermedad que progresa distinto. Supuestamente hay 4 niveles que no están avalados científicamente, y generalmente los primeros 2 tienen que ver con síntomas leves, por ejemplo, temblores, como la rigidez o como que las personas están más lentas, pero pueden funcionar en su vida cotidiana. Esto significa que pueden ir a hacer las compras, pueden ir al banco, pueden hacer muchísimas cosas. A partir del estadio 3 es cuando comienza la pérdida de equilibrio y con problemas posturales. Entonces, ya cuando hablamos de pérdida de equilibrio, ahí automáticamente afecta su funcionalidad porque estamos hablando de que su vida está en riesgo. Si una persona pierde el equilibrio y está en camino al súper y justo no encuentra la manera de poder caer, se puede lastimar. Claro. Y a partir de ese momento es cuando la funcionalidad se ve afectada. Muy bien. Bueno, Rey, te manda saludo acá a Dani Pérez. Seguramente que lo conoces, el licenciado Daniel Pérez. Por supuesto. ¿Cómo ha sido tu paso acá por Río Primero
y toda la experiencia que estás adquiriendo allá en España para seguirte perfeccionando. Bien, yo comencé en Verne en el 2018, creo me parece, estoy casi seguro, y a partir de ahí fue como que todos nos subimos al tren a seguir trabajando juntos y seguir cooperando. Y bueno, también es en ese año donde yo decidí formarme en neuropsicología, porque la neuropsicología es el puente entre la psicología y la medicina. Entonces me pareció interesante, sobre todo para tener otra perspectiva de las cosas. Porque a veces, por ejemplo, puede venir un paciente que a simple vista parece deprimido y con muchas sesiones no pasa nada. Y de pronto uno dice, bueno, voy a derivar a neurología o a psiquiatría o a otra especialidad para ver qué se puede hacer. Le hacen una resonancia magnética funcional al cerebro y uno se da cuenta que tiene lesionado el lóbulo frontal. Y ahí es donde está la explicación de esa depresión, ¿no? Que en ese caso, psicología no iba a poder hacer mucho porque iba a tener que trabajar con medicina sí o sí. Entonces esa es la riqueza de la neuropsicología. Qué bueno. En comparación de acá de Argentina, ¿cómo ve la medicina allá en España? ¿Qué has podido ver? Eh, Complicado. Lo que pasa es que tienen como todo no funciona necesariamente bien, sobre todo en el aspecto de psicología, que es al que yo le he prestado mucha atención. Eh, Psicología está muy maltratada en España. ¿Sí? Si bien existe la salud pública en España y la verdad que te atienden muy bien, de eso no hay duda, pero en psicología estamos hablando que muchas veces el psicólogo de la salud pública ve al paciente por 15, 10, 20 minutos y le dice, bueno, listo, ya está, dentro de 2 semanas o dentro de un mes, porque es lo que la salud pública permite, ¿no? Tiene sus limitaciones, como todo, no puede ser tan perfecto, ¿no? Muy bien. Volviendo al Parkinson, eh, ¿qué recomendaciones le dejarías acá a los teleoyentes para Prevenir. para prevenir? Bien. En primera instancia, que todos estemos atentos a lo que nos pasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque eso es importante. Yo creo que en el mundo de la salud muchas veces lo repetimos, porque si nosotros mismos nos damos cuenta, nos llama la atención algo antes, se puede intervenir mucho más rápido y se puede solucionar más rápido también. Entonces, yo creo que la recomendación principal es estemos atentos a lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental, obviamente. Bien. Bueno, excelente nota. Gracias por toda la enseñanza que nos dejas y para todos aprender y estar prevenidos, atentos a síntomas que por ahí uno no los toma en cuenta y mientras uno agarre a tiempo creo que es mejor. Así que muchísimas gracias, Rey, por esta comunicación y buen estadía ahí en España. Muchas gracias a ustedes y bueno, espero haber aportado un poco de información, ¿no? De haber podido dejar las cosas claras, aunque sea un poquito. Muchísimas gracias.